En 2024, varios estados de México empezaron a prohibir los llamados corridos tumbados, Corto pero porto los collares. diciendo que incitan a la violencia o dan mala imagen al país. Pero esta no es la primera vez que México intenta callar la música del pueblo. Ya en los años 40 y 50, el gobierno hizo lo mismo. Prohibió corridos, sones y rancheras por considerarlos vulgares. Lo curioso es que, medio siglo después, esos ritmos son la base de lo que escuchamos hoy. Esta es la historia de un país que intentó callar su propia voz 2 veces y ha fallado. En los años 40 y 50, México quería mostrarse moderno y respetable ante el mundo. Para lograrlo, el gobierno también quiso moldear cómo sonaba el país. En la radio, esa modernidad se tradujo en censura. Canciones que hablaban de bandidos, amores prohibidos o vida rural comenzaron a desaparecer. Corridos, sones y guapangos fueron tachados de vulgares. No hubo un decreto oficial, pero todos sabían que no se podía tocar. Locutores recibían avisos, discos eran devueltos, y los músicos entendían que si querían sonar, debían cantar cosas decentes. Un reportaje de mediados de siglo hablaba de purificar el repertorio nacional. Muchos artistas fueron vetados en silencio. Mientras tanto, el pueblo seguía cantando lo mismo, pero en cantinas, mercados y caminos, lejos de los micrófonos. Era control cultural. El gobierno quería un país que sonara elegante, pero el México real tenía guitarra, machete y voz ronca. Y aunque intentaron callarla, la música popular no obedeció. Porque los corridos no eran solo melodías, eran memoria, testimonio, identidad. En aquellos años, la radio era el corazón del país. Lo que no sonaba no existía. ¿Quién será? ¿Quién será? Por eso, Gobernación revisaba letras, guiones y listas de canciones. Si hablaban de infidelidad, borrachos o armas, se marcaban con tinta roja. El mensaje era claro. México debía sonar decente y moral. Muchos artistas rurales quedaron fuera. Algunos cambiaron sus letras, otros cantaron en la clandestinidad. Pero la música siguió corriendo por los caminos. En ferias, los discos se escondían detrás de mostradores. Camiones al norte llevaban copias piratas entre los bultos. En 1947, un locutor fue suspendido por transmitir El 7 Leguas, el corrido que hablaba de Pancho Villa y su caballo. Aunque no había una ley que lo prohibiera, el argumento oficial fue que exaltaba la violencia y el desorden. Lo curioso es que El 7 Leguas no hablaba de narcotráfico ni de crimen moderno. Hablaba de la Revolución Mexicana, de un caballo y de un general. Pero para el gobierno, incluso recordar al pasado rebelde era peligroso. La canción fue vetada en varias emisoras, y algunos locutores la escondían entre discos de boleros para poder tocarla sin ser detectados. Pasaron los años, y lo que parecía olvidado comenzó a renacer. En los 70, los corridos regresaron con fuerza. Los Tigres del Norte llenaban bailes en California y Chihuahua. Las letras que antes se consideraban vulgares, ahora sonaban en casetes piratas, autobuses y salones. El pueblo volvió a escucharse a sí mismo, solo que esta vez no pedía permiso. Las nuevas generaciones adaptaron el género. Ya no hablaban solo de bandidos o revoluciones, sino de migrantes, pobreza y supervivencia. Aunque muchos políticos los despreciaban, la gente los cantaba con orgullo. En los 90, Chalino Sánchez cantaba con pistola al cinto y mirada desafiante. Cada corrido suyo sonaba a rebeldía.
era el eco de los viejos sones prohibidos, reencarnados en nuevas voces. Hoy, más de medio siglo después, la historia se repite. Que prohíbe la interpretación o reproducción en eventos públicos de los corridos tumbados o los narcocorridos. Los llamados corridos tumbados, con guitarras, lujo y barrio, están siendo vetados. Las autoridades dicen que promueven la violencia o dan mala imagen. Pero una vez más, la música del pueblo desafía al poder. La diferencia es que ahora ya no depende de la radio. Ahora suena en millones de teléfonos, en todo el mundo. Lo que antes se prohibía en los micrófonos, hoy domina las plataformas. Y aunque cambien las guitarras, los nombres o los acentos, sigue siendo la misma historia. La de un país que no se calla, aunque le digan que cante otra cosa. Hoy muchos discuten si está bien o mal prohibir los nuevos corridos. Unos dicen que fomentan la violencia, otros que solo reflejan lo que se vive. Y quizá ambos tengan algo de razón. Porque no es lo mismo cantar sobre un bandolero de 1910 que sobre un capo del 2024. Pero también es cierto que la música siempre ha sido espejo, no causa. Los corridos de antes contaban fugas, muertes, traiciones. Los de ahora hablan de poder, dinero y fama. Cambió el escenario, pero no la esencia. Contar lo que el pueblo ve, aunque incomode. La historia demuestra que cada vez que alguien intenta callar una canción, esa melodía termina haciéndose más fuerte. Pasó en los años 50, pasó con Chalino y está pasando otra vez con los tumbados. El poder puede apagar la radio, pero no puede callar al pueblo. Antes la censura venía de oficinas con sellos. Hoy viene de pantallas, contratos o plataformas, pero el fondo sigue siendo el mismo. Decidir qué se puede cantar y qué no. Y al final lo que sobrevive no es la censura, sino la voz. Porque las modas pasan, los géneros cambian, pero el pueblo siempre encuentra cómo decir lo que siente, aunque tenga que hacerlo con guitarra, bajo o celular. Así ha sido por más de un siglo. Y créanme que lo seguiremos haciendo. México canta, aunque a veces no lo dejen. Y bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en otro día con otra historia de antes.